Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshai b'midotav v'tzivanu. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos, tus estatutos, y nos has dado la bendición de las enseñanzas de los Eliahim, Tobín, de los buenos enviados de Mashiach, para ir aprendiendo la voluntad tuya a nuestra vida con relación a la Torah y la forma en que debemos de vivir en ella, según las halajot de nuestro Rebbe, nuestro Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, vamos entonces a seguir estudiando. La vez pasada estuvimos estudiando Jorin Yegarim, qué significaba el reino de los cielos, cuando decía, y el reino de los cielos se ha acercado. Ya lo expliqué yo varias veces, o sea, lo estudié, lo enseñé de una manera bien amplia, considero, pues, ¿verdad? Claro, estos temas de ampliarse cada vez más, pero yo pienso que con lo que se enseñó, creo que comprendimos qué significa el reino de los cielos. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 3, está escrito, dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderezcan sus sendas. No es difícil de comprender este texto a raíz de todo lo que hemos venido estudiando. Dice, voz del que clama, quien clama en el desierto. O sea, no es, aquí está hablando de Yohanan Hamilbe, porque él es el que viene enseñando, o sea, el mal llamado Juan el Bautista. Él viene enseñando ese voz del que clama en el desierto. O sea, tenemos que considerar de que Yohanan, o sea, Juan, viene, digamos, enseñando en el desierto. Eso vamos a ir viendo más adelantito el por qué. Y viene enseñando y proclamando, dice, preparen el camino del Señor. O sea, prepárense en el camino del Señor y ustedes deben de enderezar sus caminos, enderezar sus sendas. Ustedes deben de volverse de su mal camino y volverse a Hashem. Eso es lo que viene diciendo, eso es lo que viene enseñando cabalmente Yohanan Hamilbe, o sea, Juan mal llamado Bautista. Pero esto también lo decía el profeta Yeshayahu, o sea, el profeta Isaías, porque él proclamaba diciendo, consolaos, oh hijos de Israel. Sí, pues más adelante, lo que sucede está que también eso, lo que está diciendo acá, es el pasuk este 3:3, cuando dice cuando habló el profeta diciendo, voz del que clama en el desierto, está haciendo mención a Isaías 43, o sea, el capítulo 40, verso 3, porque Isaías 43 dijo, una voz proclama en el desierto, despejen el camino del Eterno, allanen en estepa la calzada para vuestro Elohim. O sea, está hablando de casi lo mismo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 3. Entonces, aquí cuando habla Isaías, se está refiriendo cabalmente en el tiempo del rey Ezequías. Porque cabalmente nuestros hermanos Yahudín, o sea, los hermanos judíos iban a ser invadidos por el rey de Babilonia. Sí, y ahora Isaías en el capítulo 40, verso 3, dice, una voz que proclama en el desierto, despejen el camino de Hashem, allanen en estepa la calzada para vuestro Elohim. Esta profecía se refiere al regreso de los hijos de Israel también, o sea, de todos los que estamos en la diáspora, el regreso. Nuestros hermanos judíos, pues, ellos elitistamente, egoístamente, dicen que son ellos los que van a regresar. Pero en la escritura, en Torah, en Tanaj, encontramos nosotros el regreso también de Efraín, el regreso de Israel, el regreso de las 12 tribus, no solamente dos, que es Judá y Benjamín. Entonces, también esta profecía tiene un cumplimiento mesiánico.
cuando dice cabalmente, cuando dice que la voz se clama en el desierto y preparen la senda del Señor, aún dentro de los comentarios de la Tanaj, o sea, Tanaj quiere decir, mal llamado un Antiguo Testamento, porque Tanaj tiene una T que es de Torah, 5 libros de Moshe, están los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos, por eso dice Tanaj. En este caso, entonces, Yohanan Hamikbel, o sea, Yohanan, el que viene haciendo la actividad del pueblo, está anunciando lo mismo que anunció Isaías, solo que Isaías estaba profetizando para ese momento en el cual Israel iba a ser invadido por el rey de Babilonia. O sea, lo que Isaías está diciendo, bueno, ya pasó esto, está sucediendo esto, pero ahora ustedes vuélvanse a Hashem, porque recordémonos también, Gabriel Yegarí, que cabalmente el exilio fue por causa de la desobediencia, por causa del pecado. Entonces aquí está anunciando Juan, cuando Mateo escribe lo que Juan viene haciendo, se está refiriendo a Isaías. Aquí estamos entonces en presencia de Mashiach ungido. Mashiach quiere decir ungido, eso quiere decir Mashiach. Mashiach quiere decir el ungido, como ya lo hemos enseñado anteriormente en este mismo estudio. Porque Mashiach quiere decir ungido, eso quiere decir Mashiach. En Israel, ya lo explicamos anteriormente también, que hubieron varios ungidos, varios Mashiachs. Entonces lo que Yohanan Hamikbel, o sea, Juan, mal llamado Bautista, está anunciando es la manifestación en las enseñanzas de Yahshua. Eso es lo que está enseñando. La manifestación en las enseñanzas de Yahshua, como lo explica el texto. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos, vuélvanse a Hashem. Eso está anunciando probablemente Juan Yohanan Hamikbel. Lo que está diciendo es, preparen los caminos del Señor, prepárense, vuélvanse a los caminos del Señor. Está hablando de una teshuvá, de un arrepentimiento que tiene que tener el pueblo. Por lo tanto, Gabarín Yegarín, las enseñanzas de Matatyahu, o sea, Mateo, o también llamado Leví ben Alfeo, ¿sí? Es el que lo que hace lo que hace Yohanan, el que está escribiendo es Matatyahu y está anunciando, está escribiendo lo que viene haciendo Yohanan. Entonces, Yohanan es preparar el camino del regreso de la diáspora, dicen los sabios, del pueblo de Israel. O sea, cuando hacen comentarios de la Tanaj, o sea, del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, y se refieren a ese capítulo 40, verso 3, dicen los sabios que se refiere al regreso de las diásporas del pueblo de Israel. Por lo tanto, entonces también la enseñanza aquí de Yehudá, o sea, de nuestros hermanos judíos, sí, es decir, los judíos, porque las diferentes enseñanzas que ellos impartan fuera, por supuesto, de las enseñanzas de Torah escrita como de Torah oral. O sea, ellos están diciendo que se refiere al regreso de Israel. Ahora bien, lo que tenemos que considerar es las diferentes enseñanzas que ellos impartían en los tiempos de que se manifestó Mashiach. Por eso el Yohanan dice, ustedes enderecen los caminos, vuélvanse a Hashem, vuélvanse de su mal camino y retornen a Hashem. ¿Por qué? Porque en ese tiempo las diferentes enseñanzas que impartían nuestros Gabarín Yehudim estaban fuera de las enseñanzas de la Torah escrita y la Torah oral. Eran enseñanzas que esclavizaban a las personas, el alma de las personas. De esto enseñó nuestro Mashiach. Cuando dijo, ustedes recorren cielo y tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, sí, lo hacen 2 veces hijos del infierno, o sea, hijos del sufrimiento que ustedes, o sea, lo hacen sufrir más que ustedes.
porque recordémonos también que el infierno es sufrimiento. O sea, no es que donde el gusano se apaga, eso ya lo expliqué en una oportunidad. Entonces, cuando Yohanan viene enseñando que se vuelvan a Hashem, era porque la situación que se estaba viviendo en ese tiempo no era la más idónea, no era la más ad hoc. Y por lo tanto, entonces, lo que Yohanan viene diciendo es, ustedes están mal. Por eso más adelante, en unos textos, más adelante vamos a leer cuando Yohanan Hamid habla cabalmente con los parusim, o sea, los fariseos y los saduceos, cuando le dice generación de víboras. O sea, esas palabras son muy fuertes. Sin embargo, nos dan a entender qué es lo que realmente quería hacer Yohanan Hamid, o sea, Juan Hamid, o mal llamado Juan el Bautista. Lo que él quería era que las personas se volvieran en arrepentimiento a Hashem, que dejaran sus malos caminos, que dejaran sus malas actitudes, que dejaran sus transgresiones. Entonces, porque la salahot que estaban colocando los rabinos, los líderes, sí, aunque alajá quiere decir explicación de la Torah escrita, o sea, se refiere a la Torah oral, pero también se le llama así a las diferentes ponencias que ellos tenían para aplicar la Torah. Por estas enseñanzas llevaban al pueblo más a sentirse esclavo que libre. Esas enseñanzas que se estaban dando alágicas, que de alguna manera sí enseñaban la Torah, sí enseñaban Torah moral, pero también colocaban muchas alajot personales, las alajot como las veraitas, las takanot, muchos escritos que ellos tenían y que hacían que el pueblo sintiera cargoso cabalmente, no tuviera una libertad para vivir en la Torah. Por eso nuestro rey en su oportunidad dijo que si el Hijo libertares seréis verdaderamente libres. Aquí muchos se confunden, especialmente en la cristiandad, pero cuando él dice si el Hijo libertares seréis verdaderamente libres, significa si ustedes creen a mis enseñanzas, no a tantas cargas rabínicas que les han colocado, entonces van a ser verdaderamente libres. Pero en aquel tiempo los rabinos colocaban las enseñanzas que llevaban al pueblo más a sentirse esclavo que sentirse libre. Porque nuestra Torah Javerín Yegarí nos hace libres, no esclavos. Nuestra Torah nos hace libres y no esclavos. Y las diferentes enseñanzas rabínicas de la época, es decir, leyes impuestas por ellos mismos. Ellos creían que de esa manera el pueblo iba a ser más fiel a Hashem. Entonces le colocaban tantos cercos, tantas barreras a un mandamiento para que el pueblo se sujetara a ellos. Y ellos creían que eran más fieles a Hashem. Pero la realidad era que eran leyes egoístas. Eran leyes en el cual te querían tener controlado el pueblo con todas sus alajot, que al final ellos llevaban al hijo de Israel a tener una vida de esclavitud religiosa que libertad espiritual. Por eso hoy en día los cabalistas hablan de una libertad espiritual, no hablan de un concepto religioso de aplicación. Pero Baruch Hashem, ese no es tema de este momento. Y en el verso 4, capítulo 3, verso 4 de Mateo, dice, y tenía Yohanan, o sea, Juan, su vestido de pelo de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Bueno, aquí vamos a ver algo más. Baruch Hashem. Según lo que enseña Mateo, con relación a Juan, o sea, Juan mal llamado Bautista, Yohanan Hamid, pareciera que como que Juan pertenecía a la secta de los esenios. ¿Por qué? Porque los esenios eran yehudín, o sea, eran judíos también, que se habían ido a vivir al desierto. Porque ellos lo que querían era alejarse de toda la contaminación corrupta que tenían los fariseos y que tenían los saduceos. O sea, ellos eran, pero
por decir así, como enemigos de los fariseos, de los saduceos, porque ellos no compartían cabalmente lo que los fariseos hacían y lo que los saduceos hacían. Entonces ellos lo que hicieron fue irse a vivir al desierto, o sea, los esenios. Se cree que los escritos de Qumran son cabalmente de los esenios, ¿sí? Pero los esenios en su enseñanza tenían muchas características que enseñó nuestro Rebbe Yahshua, ¿sí? Muchos opinan que nuestro Mashiach, inclusive, Yahshua era esenio, porque se fue a estar 40 días al desierto, ¿sí? Y Yohanan Hamid venía enseñando en el desierto, entonces se cree que también era esenio. Sin embargo, aunque se cree que Yahshua estuvo en el desierto y que era esenio, podemos considerar que él no pertenecía a ninguna secta, ¿sí? Él no pertenecía a una secta de los esenios. ¿Por qué? Porque nuestro Mashiach tenía las enseñanzas, encontramos en sus enseñanzas parte de lo que creían los fariseos y parte de lo que creían los saduceos, o sea, pues él unificó mucho el criterio y tenía el conocimiento de todas las sectas que habían en ese momento. Ejemplo, cuando él explicó, y está escrito en el libro de Mateo, capítulo 23, del 2, verso 2 al 26, él dijo, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan, háganlo. Sí, pero no hagan de acuerdo a sus obras, porque ellos dicen que no hacen. Por lo tanto, entonces, si él era esenio, hubiera enseñado el pensamiento de los esenios, como algunos creen que era esenio. Sin embargo, él tenía conocimiento de la secta de los esenios, tenía conocimiento también de la secta de los fariseos, de la secta de los saduceos. O sea, él tenía el conocimiento de todas las sectas. Tenía una memoria increíblemente fuerte. O sea, en una memoria que tenía conocimiento, todo eso. Inclusive hay un judío que lo voy a mencionar acá con todo respeto, el señor Mario Sabán, que él dice que nuestro Rebbe realmente era un rabino porque era conocedor de todas las sectas. Entonces no podemos pensar que era serio. Que sí fue a estudiar con los esenios, correcto. Que sí estudiaron las alajot de los fariseos, correcto. Que sí estudió los alajot de los saduceos, correcto. O sea que él estudió. Él fue una persona que estudió las diferentes sectas y que tenía conocimiento de todas las sectas. Ahora, este texto que yo les estoy mostrando es para respaldar lo que les estoy explicando, de que él creía en todas las sectas, tomaba lo bueno de las sectas y desechaba lo malo. Y por eso él le dijo a sus discípulos, vayan, en la cátedra de Moshe se sientan los escribas y los fariseos, vayan y aprendan con ellos, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos dicen y no hacen. ¿A dónde los está mandando a estudiar? Con los fariseos y los saduceos. No lo está mandando a estudiar con los esenios. Sin embargo, sus enseñanzas que él daba, el amor al prójimo, que dar las propiedades, vender las propiedades, darle a los pobres, esa era una práctica esenia. ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, si Yohanan Hamilbel, o sea, Juan el Bautista, venía del desierto, es probable que haya recibido enseñanzas esenias, pero nuestro Rebbe tenía el conocimiento de todas las escuelas de la época y tomaba algunas, o sea, tomaba algunas alajot de ellas y otras las desechaba. La vez pasada yo les enseñaba, ya para terminar, les enseñaba que hay en la Torá un hombre que traía un cántaro en la cabeza. Esa es una práctica seria. O sea, podemos ver aquí que nuestro Rebbe practicó algunas cosas de los fariseos, de los saduceos, por ejemplo, con relación a dar carta de divorcio, el get. También él enseñó algún concepto de una escuela específica. Así que él unificó todas las escuelas y quitó todas aquellas alajot que hacían
una vida cargosa en el pueblo de Israel, que lejos de ser libres eran esclavos. Baruch Hashem. Muy bien, Gabriel y Karin, hasta aquí llegamos hoy. Bendito sea Hashem por todo. Y Hashem nos siga ayudando para seguir con las enseñanzas. Shalom Alejem. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has enviado a los discípulos verdaderos con sus enseñanzas para que comprendamos la enseñanza de la escuela de nuestro Rebbe, nuestro Mashiach, Yeshua. Amén. Amén. Baruch